los pastores de la Iglesia de los Hermanos de Buenos Aires y los candidatos a ministerios de los pastores. Y esto es algo que está sucediendo en las distintas filiales del país, gracias a Dios, fruto de muchos años de oración, porque Jesús dijo que le pidamos al Señor de la mies que envíe obreros, no que tapemos agujeros, que Él los llame, los levante, los prepare. Y también de predicar este mensaje. Hace muchos años que venimos insistiendo que las iglesias tienen que ir preparando los Josué que terminaron la obra. Algo que hablábamos ayer, que no solamente pedí obreros para que haya un sucesor y la obra continúe, sino que tiene que haber más obreros para que las iglesias abran anexos, se entiendan a otras localidades. Y mientras estaba en la alabanza, les comparto, ustedes lo toman o lo dejan, pero me vino a mí una convicción muy profunda. La próxima visita que venga, voy a ver este lugar mucho más lleno. Y aunque Dios ponga un pastor, Dios va a levantar pastores de ustedes. Dios va a levantar gente con llamado de ustedes mismos. Así que, bueno, se lo dejo. En mí fue una convicción de fe, le dije al Señor, lo creo. Que has tenido muchas, ¿no? O ¿Eh? sea, que en tu experiencia te ha pasado de tener esa convicción y que Sí, sucedió. Sí. Bien, bueno, es fe, vivimos por fe. Y también cada vez que vengo a Buenos Aires, el coordinador es Cristian, el que hace estas cosas. Digo, mira, un viaje tan largo para pegar la vuelta el sábado, como hace Guillermo Rojas, y bueno, él va, viene, yo no. Le digo, ya que estoy en Buenos Aires, visitar buena iglesia, bueno, me dijo que justo hoy no estaba el pastor o candidato a pastor, ni alguien de Villa Crespo, y dice, si podés ir vos, bueno, es un gusto estar con ustedes. Estaba pensando también los años que los conozco, desde que la obra estaba en tu casa. Sí. Bien, y le pregunté a Marta cuando supe si tenía algún tema en particular, me dice, sentiste en libertad, pero ya que tomaron como lema 1 Pedro 5:10, dije, me voy a meter en el tema, que Dios me hable a mí también y compartir algo. Yo voy a usar la traducción Reina Valera, lenguaje, perdón, actual, Reina Valera contemporánea, no lenguaje actual. Bueno, y el versículo 10 dice, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Bien, si bien este es el versículo lema, yo tuve que entenderlo desde el contexto, que es lo que quiero hacer en esta mañana. O sea, el tema principal es estar firmes en la fe. ¿Amén? Pero Pedro viene abordando el tema, entonces yo quiero arrancar desde el versículo 1, porque esto está en un contexto de persecución que en ese momento estaba pasando la iglesia. Por eso el versículo 1 dice, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, bueno, freno en esa parte, testigo de los sufrimientos de Cristo, es inevitable, dice en otra parte, que en todas partes, los hijos de Dios, todos en algún momento hemos pasado por un sufrimiento, una adversidad, ¿sí o no? No podemos predicar que por venir a Cristo todo va a andar al pelo, pero también el versículo 10, el del lema, tiene una promesa que ese sufrimiento no es para siempre. Dice, qué breve, o sea, las pruebas, las dificultades, las adversidades tienen una fecha de vencimiento y ese tiempo sirve para ver si nos afirmamos en la fe o si aflojamos. O sea, por eso Dios permite la prueba. Es más, 1 Corintios 10:13 dice que no nos va a sobrevenir prueba, sufrimiento o tentación más allá de lo humanamente soportable. O sea, que Dios siempre dará juntamente la salida. Bueno, en ese contexto Pedro está animando a que no aflojen, que no se desanimen, sino que estemos firmes. Por supuesto, la palabra nos habla a nosotros. Y la adversidad, quizás estamos lejos nosotros de un sufrimiento como están teniendo en este momento las iglesias cristianas en los países musulmanes, donde está habiendo un avivamiento tremendo. Se están convirtiendo ellos mismos porque Jesús se les aparece en sueños, los deriva alguien que les predique el evangelio, y a pesar de que no pueden reunirse, si hacen templos se los destruyen, la familia los expulsa, siguen creciendo. O sea, nosotros no estamos viviendo ese tipo de sufrimiento, pero bueno, para algunos sufrimiento es que lo dejó la novia y se vino abajo,
allá hay un muchacho que se suicidó por eso. Jorano dice que cada uno sabe lo que le hace doler el corazón y ese tipo de adversidades, para los hijos de Dios, es el momento de definir. O me afirmo más o aflojo. Y en ese caso no estoy aprobando la prueba y Dios me va a hacer pasar nuevas pruebas. Entonces, mientras más pronto aprobamos las pruebas, nos ahorramos algunos sufrimientos. Los versículos 2 al 6 me llamó la atención el espacio que Pedro le dedica a un tema fundamental, la humildad. La humildad versus el orgullo. Dice, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestran respeto a los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Pedro lo plantea desde que los que están en un lugar de autoridad, de responsabilidad, sean los primeros en dar el ejemplo de humildad. Totalmente contrario a lo que funciona en el mundo, que los que están arriba tienen que hacer notar su título o esa lugar de superioridad. En el reino de Dios solo existe la posibilidad de servir. Y cuando Dios nos pone en un lugar, es para servir, punto. Ahora, el opuesto a la humildad es el orgullo. La Biblia tiene una declaración que se repite, podemos ver que el apóstol Santiago también lo dice, que la soberbia y el orgullo Dios la resiste. O sea, el camino para afirmarnos, eso, porque el tema central es que tenemos que llegar a estar firmes en la fe. Muy bien. El camino para adquirir firmeza en la fe es el camino de la humildad. La humildad no tiene que ver con el bolsillo o con el lugar donde vivimos. La humildad tiene que ver con el corazón, que yo reconozca que mi vida ha sido dada por Dios, los dones que tengo han sido por Dios, la capacidad que tengo es porque son un regalo de Dios, y todo lo vuelvo a Él como ese perfume, ¿no? Humildad es no creerse uno que es algo, ser orgulloso, decir, oh, la oración que dice, qué unción que tengo, o gloria a Dios, yo lo gané. A ver, somos instrumentos en las manos de Dios, y el ser humilde. Es más, la humildad a veces tiene que ver con saber perdonar, pasar por alto una ofensa y cuestión de mantener el vínculo de la paz. La humildad es muy necesaria para mantener la unidad. Supongo que acá vos integraste todavía el consejo de pastores, no sé. Allá en Corral de Busto también tenemos un consejo pastoral y de la zona. Y trabajar por la unidad requiere mucha humildad, porque por ahí, bueno, hay algunos que no entienden la unidad y utilizan esos espacios para querer imponer su idea. A veces uno recibe crítica y cuando uno se humilla y deja las cosas, hermano, Dios, yo siempre he visto que el que se humilla sale ganando, en el sentido que Dios respalde, con el tiempo pone las cosas en su lugar. Y el orgullo nuestro a veces quiere venganza, quiere justicia, quiere discutir, allá es muy común la gente, será que tiene más tiempo, no sé, por ahí media mañana van a un café, se ponen a charlar, y ahí están los sabiondos, son los directores técnicos de la selección argentina, son los gobernantes, bla, pero empiezan a discutir y empiezan a levantar la voz, el orgullo de querer tener la razón, ¿no? Entonces pareciera que el que grita más fuerte es el que tiene razón. A ver, lo mismo en la familia, no el que grita más fuerte el que tiene razón. Yo siempre digo que cuando hay un problema hay que primero saber aflojar y volver al espíritu de amor y de paz. Después, quién tiene la razón o no es secundario. Bien, podríamos ampliar este tema, pero yo sé que todos lo entienden. Yo quiero estar firme en el Señor. ¿Querés estar firme en el Señor? En la humildad, aunque parezca que no tenga nada que ver, Pedro lo plantea. Es un principio fundamental que nos lleva a estar firmes, porque en los momentos difíciles el orgullo se quiebra. Bien, el versículo 7 introduce algo también muy importante. Me faltó el 6. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte
a su debido tiempo. Bien, todo tiene un tiempo. Y también esto tiene que ver con el llamado. Siempre pongo el ejemplo de Josué, que él fue un buen segundo y nunca le quiso mover el piso a Moisés, ni buscó otro ministerio porque iba a pasar el tiempo. No lo levantaban. Cuando llegó el tiempo, él ocupó su lugar y no fue una réplica de Moisés, tuvo su propia identidad, pero continuó la obra. Y no sé si pasa acá en Buenos Aires, ya yo veo que hay gente que está en la iglesia y ya van y abren en el garaje su propia reunión porque se pone el título pastores, consiguen a alguien que le dé cobertura y todas esas cosas, porque no esperan el tiempo de Dios. Yo estaba viendo ayer todos los hermanos que reunimos en Buenos Aires, estoy viendo los hermanos de los otros lugares que tenemos en protocolo, los hermanos que Dios está levantando en el ministerio son hermanos que han sido fieles a su iglesia y sujetos a sus pastores, y Dios los ha levantado, ¿no? Bien, así que esperar el tiempo de Dios. Dice el versículo 7, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Algo que nos impide estar firmes es no saber dejar nuestras cargas en el Señor, porque nos desenfoca, nos centra en nosotros mismos, le hacemos a los problemas más grandes que Dios mismo y nos empieza a sacar de nuestro lugar de estabilidad. Muchos me preguntan, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace en la práctica para poner la carga en el Señor? ¿Alguien puede leer Filipenses capítulo 6, del 6 al 8? Así los hago participar. Lo podría buscar yo. Filipenses capítulo, 4 del 6 al 8. A ver quién encuentra primero, ¿Biblia libro o Biblia C? Yo no hay caso, yo con las hojas rápido llevo. Bueno, ¿qué dice Filipenses 4 del 6 al 8? Versión 1960, no me trajo, pero bueno. Pero no hay problema. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo y lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Amén. Bueno, no sé si en la vida cotidiana vos dirías, por nada estáis afanosos. Yo hace mucho, la tengo a la Reina Valera de memoria chico, pero no la uso más, algo cuando me piden. Por el tema el lenguaje español. Me acuerdo siempre uno de los adolescentes que estaba dando las charlas de bautismo y tenía una Reina Valera y dice, no entiendo nada la gallega dice. Acá se la pedí el nuevo versión internacional, dice, no se inquieten por nada. Claro, bueno, está bien. Lo importante es el mensaje. Pero quiero decir, sí, bueno, estamos en lo mismo. ¿Y cómo hago? Ahí Pablo da la fórmula, dice, en primer lugar, que le llevemos a Dios en oración. No hay otra que una vida de oración. Que le contemos, bueno, Señor, este es mi problema. Pero añade algo, que le dé gracias también. Y yo todo de la gratitud, bueno, también lo mencionaste en la alabanza. Hay dos aspectos de la gratitud. En primer lugar, comenzar a orar no pidiendo, sino dando gracias, pues siempre hay algo para dar gracias a pesar de los problemas. Poder dar gracias por la vida, por la familia, por la salud. Cuando uno empieza a dar gracias, yo hoy me levanté dando gracias, tenía un lugar como la sede para poder descansar. Además, yo en mi casa hago todos los días 40 minutos bici fija. Como no tenía nada, me puse a caminar por la sede, subí y bajar la escalera para mantener mi actividad física. Digo, gracias Señor, porque si no, ¿a dónde voy? Bueno, a la casa de algún hermano. Siempre hay motivos para agradecer. Tengo que ser agradecido. Dios, gracias por mi nieto. Los nietos me vuelven chocha, mira, 3, bueno. Pero también lo interpreto de otra manera. Cuando yo le presento algo a Dios, darle gracias por anticipado. Señor, estoy intrigado a ver cómo vas a hacer para sacarme esto. Ser agradecido, Señor. No sé ahora, estoy en este problema, pero yo te doy gracias porque está en tus manos. Yo tengo que transcurrir el tiempo, pero vos vivís en el pasado, el presente, el futuro. Ya lo has visto. Vos sabés cómo termina esta película. Yo estoy en medio de los capítulos, pero te doy gracias por el final, porque tus pensamientos son siempre para bien. O sea, cuando uno puede llevar las cargas al Señor, pero volcar también gratitud, nos va a llevar
y hay que orar el tiempo o las veces que haga falta hasta llegar a ese punto, que la paz de Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Eso es para mí una señal. He aprendido a los pasos de los años nunca más tomar decisiones importantes o decir cosas cuando uno está cansado, enojado o bajo presión. Yo me acuerdo de reuniones de consejo y comisión que cuando iban terminando a las 7, 8 de la noche, tomar decisiones importantes, digo, nunca más. Uno tiene que tener la mente fresca, tener la paz de Dios, la seguridad. Y es más, he ido avanzando un poco más, ni siquiera enojado. Ya le he dicho a mi esposa, si estoy un poco molesto, ya prefiero no hablar y no tomar una decisión. Porque uno se equivoca. Dice la Biblia que el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Entonces yo las decisiones importantes espero hasta tener esto, paz en mi mente, en mi corazón. Reconozco que a veces uno ha dicho algo mal o que ha lastimado a otro por estar molesto, por estar enojado. No sirve. Bueno, esto es un ejercicio, siempre estamos creciendo, y no es que llegamos a un punto donde ya estamos, siempre el Señor nos sigue enseñando. Entonces, esto de poner las cargas en el Señor, digo yo, será que el Señor de alguna manera nos obliga o nos empuja a volver más a Él y esto nos hace firme. Porque si hay algo firme es Él, y nuestra firmeza depende de nuestra unión con Él. Después el versículo 8 presenta otro factor importante: sean prudentes y manténganse atentos, prudentes, atentos, porque su enemigo es el diablo y anda como león rugiente buscando el bien de guardar. Tenemos un enemigo en el mundo espiritual que tiene más poder que nosotros. O sea, sin Dios nosotros no tenemos un mecanismo de defensa contra los ataques de Satanás. Por eso tenemos que ser prudentes, atentos, siempre mantener nuestra unión con Él, porque no hay otra forma de hacer frente al diablo que no sea con las armas espirituales. Y acá el tema de la firmeza lo dice muy claro. Pero ustedes manténganse, versículo 9, firmes y háganle frente. O sea, no podemos esquivar esto. El diablo anda rondando. Ahora, no dice que me esconda, dice que le haga frente. Pero pide una cosa, que estemos firmes. Lo vuelvo a leer desde el 8, sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. La pregunto al revés, si no estoy firme, ¿le puedo hacer frente? Entonces, ¿cómo enfrento este mundo espiritual que es tan real, aunque no lo vemos, y que del momento que somos hijos de Dios nos hemos ganado un enemigo que va a estar siempre pensando cómo oponerse? Pero si yo estoy firme, le puedo hacer frente. No dice que esquivemos el problema, que le hagamos frente, pero desde esta firmeza. ¿Está bien? Y la única manera de hacerle frente es estar firme. Santiago dice lo mismo. Capítulo 4 de Santiago, versículos 6 al 8, dice: pero la gracia que Él nos da es mayor, por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, lo mismo que dice Pedro, lo dice Santiago. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. O como dice la Reina Valera clásica, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero agregué el 8 porque tiene la misma idea: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. O sea, el principio es el mismo. Si yo me acerco a Dios, fíjense, tiene que haber una iniciativa mía. Yo me acerco y Él se acerca más. Al que busca, encuentra. Entonces, en la medida que crece nuestra relación con Él, que nos purifiquemos de nuestros pecados. Pusilánime, ¿qué significa? Cobarde. Bueno, o sea, no podemos enfrentar al diablo si estoy siendo cobarde, o sea, lo opuesto a ser firme. Ahora, no es que somos unos bravucones, somos firmes en el Señor. No estamos hablando de la fuerza humana, que nuestra unión con el Señor nos hace fuertes. Podemos enfrentar al enemigo y resistirlo. Y ahí sí llega a la promesa del versículo 10. Te voy anotando yo, después le dejo.
iba a pasarlo a PDF y hacerle ya el bosquejo. Pero no es culpa de Pablo. Yo cuando avisé ella ya no volví a la sede y el wifi quedó desconectado, así que tuve viernes, sábado y no tuve wifi, pues para convertir Word a PDF hay un programa y nada, y no lo pude sacar de la compu. Le iba a pasar el PDF más, no hay problema. Versículo 10, volvemos al lema. ¿Vieron todo el camino que hace Pedro para explicarnos que estar firme hay un proceso de humildad, de acercamiento a Él, de dejar nuestras cargas, de resistir al diablo? Y dice, el 10, perdón, me faltó un pedacito del 9. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Por eso decía que en cualquier parte del mundo y todo, y acá en Munro, en el Correo de Justo, en algún momento vamos a pasar por un momento doloroso de sufrimiento. ¿Alguien recuerda un momento clave en la vida que fue fuerte y fue una oportunidad? O me afirmo o vuelvo para atrás. ¿Alguien se anima a contarlo? Si se Toda la vida. Toda la vida. Acá problemas. Se pongan duda, salud, trabajo, noviazgos. Sí, olvídate. Sigo teniendo. Sí. Bien, está bien. Yo hay una experiencia en particular que siempre la recuerdo porque cuando todavía era jovencito estaba en Peredo, en Córdoba, y todavía era soltero, estaba orando. Yo había recibido el llamado y le dije al Señor, pase lo que pase, no te voy a negar, no te voy a abandonar, porque estaba orando ahí en la butaca, en la época que en la iglesia Peredo había butaca, estaba orando en la primera, y en un momento tuve como una visión, era simplemente todo oscuro y al final el sol, una luz muy, muy brillante. Entonces dije, yo no sé los detalles del camino, pero lo que sí sé es que vos estás al final y entonces pase lo que pase, no te voy a negar. Bueno, cuando ya estábamos en Corral de Gusto y tuvimos nuestro primer hijito, Pablo Alejandro, que falleció a los 18 días. Justo mis padres venían de Buenos Aires, pasaron por Corral de Gusto y dice que lo conozcan los suegros, toda la familia nuestra está en Córdoba. Entonces, bueno, Vivi se fue con Pablito. Y esa noche me llaman por teléfono, en la época que había 2 teléfonos públicos, ¿no? Y la vecina al lado tenía. Me llama la vecina y dice, Billy, te llama tu papá. Me dice, Billy, tenés que venirte porque Pablo está internado grave. Bueno, tuvo un problema, no sé, una complicación de los pulmones. Yo agarré ¿se acuerdan la chata colorada? Que embajada podía llegar a ir a 100 viento a favor, bueno. Pero, primer pueblo Isla Verde, ¿qué iba a orar? Señor, te pido que lo sanes. Ustedes saben, iba a Isla Verde, me acuerdo, frené en un lomo de burro y hoy, no es que me pasa todos los días, pero ese día oí la voz del Espíritu Santo cuando me llamó y me dijo, ¿qué pasa si me lo llevo? Y yo me acordé lo que le dije al Señor, pase lo que pase. Esa fue una prueba. O sea, no tuve ninguna. Pero no tenés. Bueno, llego a Córdoba, la vi, yo lo recuerdo. Me dice, Pablito partió. Y yo ya lo sabía. Así que Dios me hizo fuerte. No digo que no tuve dolor. Pero ¿saben lo que es hacer trámite, ir a la autopsia, tener que ver el cuerpito? Y pedí por teléfono a Corral de Gusto que me manden el certificado de autopsia, el de nacimiento de autopsia para que lo reciban en el cementerio, todo. Tuve firmeza, pero no porque soy un genio. Porque aprendí que cuando vienen pruebas, dolores, que no fueron los únicos, este es el que más me marcó, pero nunca voy a negar al Señor. Conozco gente que por un problemita, porque perdió el trabajo, abandonan al Señor y abandonan la iglesia. Ahora dice que todos en toda parte del mundo en algún momento pasamos por el sufrimiento. Usé este pasaje, 1 Pedro, iba a venir mi esposa. Es más, estaba el bolso en el baúl de ella, todo de Vivi. Pero íbamos a salir más temprano, yo quería evitar la hora pico acá. Pero 10:30 era el parte en la clínica, una hermana muy, muy querida, se convirtió de grande, pero así de corazón. Y el parte médico era que no tenía para mucho más, sin embargo, relúcida. Y le leí 1 Pedro 5:10, le di esta interpretación. Rosita, le digo, los dolores, por ahí me falta el aire, el dolor que siento.
pero siempre con una sonrisa, murió con una sonrisa. Digo, lo que te puedo decir es que Dios permite el sufrimiento para perfeccionarnos, pero no va a ser para siempre. Yo no le quise decir, ella me había dicho, tuve visión, dice, si me aparecieron ángeles, vi una luz, dice, para mí el Señor me está preparando para llevarme, pero si me quedo, dice, estoy pensando cómo voy a colaborar en el comedor. Bueno. Y la vi y me dice, no, me quedo. Bueno, así que volví a casa, bajamos el bolso y vine solo para Buenos Aires esa noche, 4:30 de la mañana, parte. Pero que decir, bueno, le saqué provecho a 1 Pedro 5:10. Todo, en algún momento, y no es que estoy diciendo que el sufrimiento venga, es que no hace falta buscar. Y Dios nunca va a permitir pruebas más de lo que estemos preparados. Y ahí se va dando la firmeza, es como usted. Según el tipo de prueba, es la fortaleza que Dios nos da. Y en la medida que vamos aprobando pruebas, Dios nos va dando mayores responsabilidades. Mayores responsabilidades, mayor precio. Y bueno, terminamos en el 10, que lo veo como que hay promesa y proceso al mismo tiempo. Dice, pero el Dios de toda gracia, fíjense, esto es una gracia de Dios, no nuestro. Gracia es lo que Dios nos da sin merecimiento. Pero la gracia que Él nos da es mayor, o sea, es mayor la gracia de Dios que el sufrimiento. El tema es si lo creo. ¿Qué hace cuando viene la prueba? La gracia de Dios va a ser mayor. Por eso, perdón, me salté. En Cristo que nos llamó a su gloria eterna. Hay una canción de Marco Wilma, hace Dios de toda gracia. La podrían cantar como lema. Bien. Pues el Dios de toda gracia que en Cristo nos llamó a su gloria eterna. O sea, acá hay dos cosas. Esto es una gracia de Dios y nuestra parte es responder a ese llamado. Porque por la predicación hemos llamado a ser salvos. Y Él nos sigue llamando a través de las circunstancias, de la palabra, etc. A veces nos llama directamente. Hay 4 promesas o parte de este proceso. Nos perfeccionará. O sea, se dan cuenta que nunca somos perfectos, siempre estamos siendo perfeccionados. O sea, siempre hay algo que Dios quiere pulir y mejorar. Como dice Juan 15, nos poda, nos limpia para que demos más fruto. Después dice que nos afirmará. O sea, acá tiene que ver con el lema, estar firme. Firme es afirmarse, valga la redundancia. ¿A dónde? Porque yo no puedo estar firme en mí mismo. Nuestra firmeza consiste en volver permanentemente a Cristo, nuestro fundamento. Nos afirmará, nos fortalecerá. Y yo creo que esta fortaleza tiene algo de sobrenatural, porque Isaías 40:39 dice que Dios le da fuerza al que no tiene ninguno. O sea, no es que con lo poquito de fuerza Él nos renueva. Podemos llegar al punto que ni fuerza tenemos. Dice que Él, los que esperan en Él, nos dará alas como águila, correrán, no se cansarán. Recuerdan, también hay una canción de eso. Y no es un problema que tiene que ver con la edad, porque dice hasta los jóvenes se fatigan y cansan. O sea, cualquiera y a cualquier edad, todos necesitamos ir al Señor para fortalecernos, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Yo le vi una interpretación muy práctica. La importancia, como dice el Salmo 1, de plantarse, echar raíces, establecerse y dar frutos. Hay algo que está pasando allá en la zona, no sé si acá en Buenos Aires, que la gente anda circulando de congregación en congregación buscando no sé qué. Bueno, vine acá y el pastor me quiso corregir, no me gustó. Están buscando algún lugar donde le digan lo que quieren escuchar. O buscando la congregación perfecta, que no existe, porque donde uno va tiene sus virtudes y sus defectos. Ahora, qué importante es cuando uno reconoce cuál es mi familia en Cristo, cuál es mi casa. Nosotros allá le llamamos los hijos de la casa, porque los que son nacidos y convertidos en el lugar, y de ahí están saliendo los obreros, los ministerios. El que ama su iglesia, eso está bien, yo amo a Dios, pero vos tenés que amar tu iglesia. Tenés que amar a tus hermanos como si fuera una familia, sentirlo como una familia, velar por tus pastores y cuando uno se establece, porque, ¿vieron? Cuando uno trasplanta, ¿no?, una plantita, no siempre agarra.
Los otros, no los otros, ya hará ya un mes y pico. En el patio de casa la Vivi quiso poner un jardín, llamó una hermana que entiende de eso, y yo había plantado un zapallo. Ya, el zapallo no es tan bonito como una flor, y lo cambió de lugar, pero se murió. No prendió el zapallo a los pocos metros. Y así pasa con algunos, andan cambiando y nunca echan raíces y no llegan a dar fruto. Ahora, Salmo 1 dice que aquel bueno que no anduvo en consejo es malo, que medita en la palabra, está plantado, ¿no? Cada 4 estaciones sigue dando fruto, o sea, yo lo entiendo así, que nuestro cumpleaños, cada uno cuando cumpleaños pasan 4 estaciones, ¿sí o no? Y un árbol siempre una vez al año da cada vez más fruto. Y así en nuestra vida cuando nos establecemos y dejamos que nos fruto. Para terminar, voy a leer Mateo 24, que habla de 2 grupos de personas. Llamémosle el que se afirma o el que abandona, el que afloja. Lengua calca, afloja sería el opuesto de firme. Mateo 24, 12 al 14. Dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Bien. Fíjense, siempre hubo maldad. En este tiempo, para mí el aumento de la maldad no es solamente la violencia, todo eso que siempre hubo, sino que la maldad se va naturalizando, se legaliza. O sea, ahora, es más, si pareciera que si no sos homosexual, está mal. O sea, todo se va naturalizando, la droga se va naturalizando, los insultos se van naturalizando. Ya en nuestro país, del presidente para abajo, ser irrespetuoso. No estoy hablando de una línea política, estoy hablando de educación, ¿no? De que la maldad, la forma mala de vivir se va naturalizando. Y bueno, y por las cosas que pasan, el amor de muchos se enfriará. Yo tengo una lista, porque yo anoto el que pasó por la iglesia, el que sigue, el que no sigue, lo mantengo en oración hasta que parte, o vuelve, o congrega en otro lado. Pero yo le digo, es más larga la lista de los que abandonaron que los que siguen, lamentablemente. Estoy orando para que esa historia se dé vuelta. Ahora, muchos dicen que se enfriarán porque no están firmes, pero el que se mantenga firme, ¿vieron? Ahí está lo importante, el que se mantenga firme hasta cuándo, hasta el fin. No solamente que será salvo, sino que va a provocar la salvación de otros. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. O sea, a mí de chico me habían hecho pensar que iban a ser unos pocos gatos locos cuando el Señor venga. Pero no, para que el evangelio llegue hasta lo último, hace falta muchos que están firmes. O sea, de verdad que muchos van a abandonar, pero buena noticia, también va a haber un avivamiento creciente ante la venida del Señor, y este evangelio del reino va a llegar hasta lo último. ¿Con quiénes? Con los que están firmes en su salvación y en su fe. Entonces yo te dejo la pregunta, ¿en cuál grupo te vas a alinear vos? Porque vuelvo a decir, prueba vamos a pasar, pero la prueba es el momento de definir. O me mantengo firme y le creo al Señor, pase lo que pase, aunque no entienda todo, o aflojo, me vengo abajo y queda en la primera lista. Yo no quisiera estar en esa lista. ¿Con qué cara voy a dar la presencia del Señor? Y responder que los pocos años que estuve en la vida lo hagan. Qué lindo va a ser llegar y decir, bueno, poder verlo, qué tremendo. Si ahora es hermoso por fe, lo que va a hacer verlo también. Y que te diga, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel. Quizás para nosotros fue mucho. Poco, hicimos lo que teníamos que hacer. Qué tanto orgullo. O sea, cuando hice lo que tenía que hacer. Nada más. No es motivo de vanidad. Hay mucha motivación que nos invita de parte del Señor a ser fiel. ¿Amén? Yo no puedo decidir por lugar de otro, ni usted en lugar de mí. Mi decisión sigue siendo cuando tenía 18 años. Quiero ser fiel y firme hasta el fin. No sé todavía lo que hay en el camino. Lo que yo vi en esa visión es que espero una luz admirable y maravillosa al final del camino. Los detalles no siempre lo sabemos. Lo que sea, está en manos de Dios. En las mejores manos. Entonces, descanso. Y si voy a pasar por prueba difícil, Él me va a dar la fuerza sobrenatural en el momento. Les cuento nada más que Dios me probó por ese lado y termino.
Ya estoy en media hora. Mis mensajes son de media hora habitualmente. No más, la gente después ya se distrae. Bueno, te lo dejo. Esta vez fue la primer nieta, la hija de Karina, Camila. Ella 3 meses vivió y también desde que nació tuvo un problema en los pulmones, pero en uno de sus accesos falleció. Y yo ya había tenido la experiencia de haber perdido un hijo. De nuevo lo mismo, ser el fuerte de la familia, hacer los trámites, etcétera, la despedida. Pero estaba orando en mi casa y vuelvo a decir, no es que esto me pasa todos los días, pero estaba orando y el Señor me dijo, mira Billy, te necesito bien, tu familia te necesita bien, la iglesia te necesita bien. Y digo, ¿y cómo hago? Y yo literalmente sentí una mano que tocó mi corazón. Y es como que, no sé cuánto dura el proceso de duelo, pero es como que el Señor aceleró el proceso de duelo y recibí palabras, cómo ministrar a mi esposa, cómo ministrar a mi hija, a mi yerno, qué mensaje transmitir a la iglesia. Son las cosas sobrenaturales que Dios hace. Si no, yo hubiera estado, otra vez pasó algo parecido. Bueno, ahora tenemos 3 nietos y uno es feliz. Digo, sé que en el cielo voy a encontrar lo otro, no voy a renegar de mi Señor, ¿no? Pero vuelvo a decirle, hay distintas pruebas, para algunos lo económico, decís vos que la novia, qué sé yo. Y vuelvo a decir, ¿en qué lista me anoto? Porque el que persevera hasta el fin, el que es algo, y el lema de este mes es estar firme en la fe. No hay forma de estar firme por nuestra fuerza. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre que está en el cielo, te doy gracias. Toda tu palabra es tuya, inspirada y nos habla de ti. Pero Señor, habiendo una dirección, habiendo un lema para esta iglesia en este trimestre, te doy gracias por haber podido meditar, profundizar, buscar en este pasaje. Y en primer lugar he alimentado y fortalecido la fe en mi vida, porque la fe viene por oír tu palabra, meditar en tu palabra. Pero te pido también poder de alguna manera ser un eslabón, Señor, en esta congregación, de lo que vienes haciendo y lo que vendrá. Padre, yo te pido esta iglesia firme en la fe, individualmente y colectivamente. Padre, y te pido en el nombre de Jesús con una convicción profunda, un tiempo de crecimiento, porque los que han perseverado hasta el día de hoy, ahora tienen que multiplicarse en nuevos convertidos, Padre Santo. Señor, algún día este lugar quedará chico y también creo y te pido, porque dijiste que te pidamos que levantes obrero para la mies, que de entre los miembros de esta congregación tú levantes distintos ministerios y obreros para que el crecimiento de la iglesia sea sostenido y aún puedan extenderse a otros lugares. Padre, pero todo requiere que nos mantengamos firmes en la fe. Y la única forma es con una relación constante y creciente contigo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta familia en Cristo. Humildemente, desde mi lugar, te pido que los bendiga grandemente, así como lo deseo para mi vida, mi familia, nuestra congregación. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.